Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar un guisado ranchero fácil, rico, económico y muy rendidor. Hoy vamos a preparar una carne molida guisada con papas que está para chuparse los dedos. Quédate hasta el final de este video para que esta deliciosa receta de carne molida te quede así de rica. Comenzamos. En un sartén a fuego medio ponemos a tatemar 4 tomates rojos, 3 tomatillos verdes y 3 chiles serranos para que tenga un sabor bien rico. Cuando veas que todo se está tatemando o asando, lo vamos a ir volteando. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de información y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Cuando veas que todo está bien tatemadito, lo vamos a retirar. Ahora mira, en el molcajete o en la licuadora agregamos una cucharadita de sal, le ponemos un cuarto de cucharada de pimienta negra entera, le agregamos 2 clavos de olor, le ponemos un cuarto de cucharada de comino entero y todo esto lo vamos a moler perfectamente. Recuerda que si no tienes molcajete puedes utilizar la licuadora. Una vez que todo está bien molido, ahora le vamos a poner los 3 chiles serranos. Esta receta tiene un picor medio, pero si tú no comes picoso, puedes omitir los chiles, no pasa absolutamente nada. Igual la receta te va a quedar súper rica. Una vez que tenemos los chiles molidos, agregamos los tomatillos verdes. Este guisado ranchero me encanta porque lo puedes disfrutar con todo lo que se te antoja. Un arrocito blanco, arrocito rojo, unos frijolitos de la olla o unos frijolitos refritos. Una vez que tenemos todos los tomatillos bien molidos, ahora le vamos a agregar los 4 tomates rojos. Recuerda que están bien asaditos, los hemos tatemado de una manera que están bien suavecitos y esta receta tiene un sabor súper delicioso que a toda tu familia, a todos tus comensales en tu casa, tus amigos, tus familiares, a todos les va a encantar. Una vez que tenemos la salsita ya hecha, ahora la vamos a reservar. A continuación, mira, en una cacerola a fuego medio vamos a poner 2 a 3 cucharadas de aceite vegetal, puedes utilizar manteca si lo deseas. Aquí tengo 2 libras de carne molida de res, aproximadamente 900 gramos, la vamos a freír completamente. La deshacemos con ayuda de una cuchara o con el aplastador de papas hasta que toda esta carne molida quede bien suelta. La vamos a cocinar y a dejar freír por alrededor de unos 15 minutos a fuego medio. Ahora mira, después de ese tiempo, cuando la carne ya está bien doradita a tu gusto, la vamos a sazonar con media cucharada de sal. Recuerda que la sal es al gusto. La mezclamos y la vamos a seguir dorando por otros 5 minutos más. Los saludos en la receta del día de hoy son para Carlos Ortega, que es sobrino de Danilo Llanes, que nos mira desde New Jersey, Gaby Luna, que nos mira desde Dallas, Texas, y Teresa López, que nos mira desde Toluca, Estado de México. Ahora sí, después de que la carne se estuvo cocinando 5 minutos más, le vamos a agregar una cebolla en cuadritos, 2 dientes de ajo finamente picados o triturados. Lo vamos a mezclar perfectamente para que se integren todos estos sabores, la cebolla se acitrone y el ajo suelte todo su sabor. Lo freímos por unos 2 a 3 minutos. Si te está gustando la receta, regálame un like, compártenos con todos tus familiares y amigos para que ellos también preparen este guisado ranchero de carne molida con papas. Ahora mira, le vamos a agregar una zanahoria cortada en cuadritos muy pequeños. Puedes cortarlas en ángulos, en rebanaditas, como tú elijas. La zanahoria la vamos a dejar que se fría por unos 5 minutos solamente. Ahora mira, pasado ese tiempo le agregamos la mitad de un chile pimiento amarillo y naranja, la mitad de un chile pimiento rojo. Estos chiles no son picosos, también le llaman pimentón dulce. Agregamos la salsita que hicimos en el molcajete. Recuerda que si no tienes molcajete puedes utilizar la licuadora. Lo mezclamos completamente para que todos estos sabores se integren y este guisado de carne molida con papas te quede bien sabroso. Enjuagamos el molcajete con un poco de agua y le vamos a agregar una taza de agua solamente. Lo mezclamos nuevamente y la vamos a dejar cocinar por solamente 5 minutos. Con esta receta y las cantidades que estamos utilizando te va a alcanzar para unas 8 a 10 personas. Esta receta se me está antojando para hacerme unos deliciosos pastes que están bien sabrosos.
Ahora mira, pasado ese tiempo le vamos a agregar 4 papas en trocitos. Yo los he cortado en unos pedacitos pequeños, pero tú puedes cortarlos a tu gusto. Lo mezclamos y la vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos aproximadamente. Tapamos y cocinamos por 10 minutos. Después de ese tiempo no puede ser carne molida con papas si no le agregamos hojitas de laurel. Le ponemos 3 hojas de laurel. Y también en el refrigerador tenía una calabacita, así que la he cortado en unos cuadritos y se la vamos a agregar para que tenga un sabor aún más rico y esté bien nutritivo. Pero si no te gusta la calabacita en la carne molida, puedes omitirla, no pasa absolutamente nada, pero créeme que le da muchísimo sabor. Tapamos y cocinamos por 10 minutos más. Después de ese tiempo, nuestro guisado de carne molida con papas ya casi está listo. En este momento lo vamos a probar de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Como le faltó un poquito, le voy a poner una cucharadita de nortomate. Puedes utilizar el sazonador de tu preferencia. Le ponemos 1,5 tazas de chícharos o arvejas, como también se le conoce. En muchos lugares lo conocen como arvejas. Lo mezclamos perfectamente y solo lo vamos a cocinar 2 minutos. Después de ese tiempo, esta deliciosa receta de carne molida con papas, un guisado ranchero, ya está listo. La servimos y mira nada más. El olor que tengo en la cocina en este momento es espectacularmente delicioso. Y ay, disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta. Voy a hacerme un taquito con una tortilla de harina bien calientita. Puedes acompañarla con arrocito, frijolitos o con lo que tú prefieras. ¿Poco no se te antoja esta deliciosa receta? Deliciosamente rico. Le puedes poner unos chiles en vinagre o unos chiles chipotles que también le van de maravilla a este guisado de carne molida. Y mira, también aquí me voy a hacer una tostadita. Le puedes poner lechuga, queso fresco, crema, lo que tú elijas. Esta receta de carne molida va con todo lo que se te antoja. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Espero te haya gustado y la prepares en tu casa. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y disfruta.